Hacemos la presentación, ya la tenemos a Soledad Cabral, Familias por la Educación Córdoba. Esto que es tan importante y que decíamos ha quedado tan en descubierto, más en la época de la pandemia, el tema de la educación que está, digamos, en una faceta donde tenemos bastantes inconvenientes, pero bueno, es lo que la familia está pasando en este momento. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por este espacio y por la preocupación que ustedes también demuestran por este tema de la educación. La verdad que cuando uno escucha, digo, ustedes son como padres o familias autoconvocadas, ¿no? Que lo que están buscando justamente es que la educación empiece a tener un nivel por lo menos más alto o por lo menos presentar proyectos para que tengamos un cambio radical en ella. Comentale un poquito a la gente. Es así, nosotros comenzamos como padres autoconvocados, como padres organizados, esa estrategia comunicacional que se dio a nivel país, que solicitaban allá en septiembre del 2020 la vuelta a la presencialidad, la vuelta a las aulas, porque como vos bien introducías en el tema, la pandemia vino a develar los enormes inconvenientes que estamos pasando a nivel educativo en toda la provincia. A lo largo y a lo ancho, el sistema educativo provincial nosotros entendemos que hace agua. Hablemos de infraestructura, hablemos de falta de cumplimiento del calendario escolar, hablemos del presupuesto en educación, que en estos últimos 9 años se redujo en un 50%, el presupuesto en materia educativa en la provincia, hablemos de los salarios docentes, hablemos de la capacitación docente, y hablemos también del desempeño pedagógico que nuestros alumnos cordobeses han demostrado, ¿no? Las pruebas Aprender y las pruebas Prisma han sido desoladoras, han demostrado un nivel bajísimo tanto en matemática como en lengua, el alto porcentaje de deserción que tenemos a nivel provincial, los chicos que llegan al secundario y que no saben interpretar textos, o es que están en tercer o cuarto grado y todavía no están alfabetizados. Entonces digo, es muy preocupante la situación educativa y nosotros entendemos que debe volver a ser prioridad, tanto para el gobierno como para la sociedad toda, que volvamos a poner el eje en la educación como una herramienta de equidad, como un instrumento de oportunidades. Nosotros pensamos, si hoy no tienen posibilidad de estudiar, mañana no la van a tener de trabajar, y así seguimos profundizando la enorme desigualdad social que también hay. Nosotros vivimos en una provincia donde la mitad de los cordobeses, o si lo queremos de la franja etaria, menores de 18 años, viven por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué expectativas a futuro pueden tener si hoy les está segregado el derecho más básico y elemental de todo sujeto para poder progresar, para poder materializar sus sueños, ¿no? Y en ese sentido es que esa estrategia comunicacional de padres organizados devino en lo que es hoy una asociación civil que nos llamamos Familias por la Educación Córdoba, porque nosotros entendimos que para dar a conocer o para que nuestra voz sea escuchada como familias, como padres, como miembros de la comunidad educativa, debíamos darnos un marco jurídico, un formato legal, ¿no? Y en ese sentido es que nos conformamos como asociación civil. ¿Y cómo hacemos que nuestra voz sea escuchada? Independientemente de todas las acciones que hemos hecho durante estos 2 años, movilizaciones, juntadas de firma, presentación del amparo en pos de la presencialidad, audiencias con el ministro, lo ideal es que las familias estén sentadas en el Consejo Provincial de Educación. El Consejo Provincial de Educación está previsto por ley, la Ley de Educación Provincial, que data del 2010, prevé este consejo donde dentro de sus integrantes tienen que estar las familias, tanto representativas de escuelas de gestión estatal como de gestión privada. Y eso hace 12 años que no se cumple. Entonces, por eso, la semana pasada, y en el marco de una recorrida que estamos haciendo a nivel provincial, fuimos recibidos ahí en Villa María por familias propias de la localidad que han estado en esta lucha desde hace mucho tiempo, y con ellas mantuvimos una reunión en el Consejo Deliberante, donde le pedimos a los concejales que presenten un proyecto de resolución
para que por intermedio de su ejecutivo local insten al gobierno provincial a que dé efectivo cumplimiento a la ley de educación y nos den la participación a las familias que legalmente nos corresponde. Vos sabés, Soledad, que cuando uno te escucha, digo, qué increíble que esta pandemia haya dejado al descubierto, por un lado, algo tan sensible como es la salud, porque yo creo que si hay algo que ha quedado en esta situación y fue como, a ver, ¿qué está pasando con la salud acá en la provincia, en la República Argentina, donde nunca se hizo aporte? En tema de educación, yo creo que esta falencia se viene padeciendo hace muchísimo tiempo. Eh, y nos encontramos a veces con niños que empiezan la escolaridad y no tienen un lugar, un banco. Han quedado muchísimos niños sin bancos. Estoy hablando acá en la ciudad de Villa María, Villanueva. Digo, a ver, ¿qué pasa con la educación? Porque si bien el gobierno, si bien el Estado, por decirlo así, esto ocurre a nivel país también, ¿eh? O sea, ocurre en Córdoba, pero esto a nivel país también se sabe que la educación, y tenemos colegios cerrados, colegios que nunca fueron inaugurados y que estaban en perfectas condiciones para ser abiertos y que estaban a la espera de niños y nunca se hizo. Bueno, este pase y este manoseo de gobierno a gobierno que se viene dando, donde la educación quedó como el último eslabón en una sociedad que sabemos que es sumamente necesario que tengamos, por un lado, el hogar y por otro lado, el niño, la contención y la sociabilización de estar en el lugar donde corresponde, que es también la escuela. Sí, yo creo que has dado en varios puntos muy importantes, ¿no? Primero, que desde la sociedad civil hayamos vuelto a involucrarnos en una materia tan importante como es el tema educativo. Nosotros, digo, los padres dejamos a los chicos en la escuela con la confianza que la institución educativa significa, ¿no? Por supuesto que el primer ámbito educativo, si se quiere, y de valores es cada uno en nuestro hogar. Sí. Pero luego la escuela no solo educa, la escuela contiene, sociabiliza, detecta, en muchos casos alimenta. Entonces, mientras dejamos a los chicos en la escuela, nosotros trabajamos para mantener el nivel productivo tanto personal, familiar como social. Luego, el tema que vos decís ha dejado al descubierto una falencia en cuestión de gestión de política pública educativa de hace muchos años. Sí, se sabe que las políticas públicas a nivel educativo tardan años en verse los resultados. Entonces, los resultados que hoy estamos viendo es a causa de planes o proyectos o estrategias, o la falta de ellos, de hace 10 o 20 años hacia atrás. Entonces, pero bueno, no caigamos en el derrotismo, no nos terminemos de desmoralizar, digamos, y le demos para adelante, nos involucremos, colaboremos cada uno desde su lugar, pero que el gobierno entienda que la sociedad toda necesita que la prioridad se den en la educación. Llamemos a un Congreso Provincial de Educación donde estén todos los actores de la educación sentados en una misma mesa, porque el diagnóstico, que es pobrísimo, que es devastador, que por supuesto está en el marco de una tragedia educativa que se vive a nivel nacional. Pero la educación es de jurisdicción provincial, entonces les cabe la responsabilidad también a quienes hoy tienen al mando o están al frente de la cartera educativa, desde hoy y hace 20 años hacia atrás. Entonces, como digo, llamemos a un Congreso Provincial de Educación donde estén los docentes, donde esté el ministerio, donde estén las familias, donde estén los estudiantes, donde estén especialistas en educación y barajemos y demos de nuevo. Es necesario ayornar currícula, es necesario profesionalizar la carrera docente, es necesario que eso también se vea acompañado por una incrementación en el salario de ellos,
nombramiento docente, infraestructura escolar, y también diste en otro punto, el tema de las escuelas que son promesas desde hace años. Nosotros de Familias por la Educación Córdoba estamos en conexión con diferentes grupos de padres que tienen diferentes problemáticas, entre ellos, por ejemplo, los padres con niños con discapacidad. Un sector sumamente invisibilizado para los cuales la pandemia directamente les truncó el desarrollo, la trayectoria pedagógica, el tema de las escuelas especiales, de las maestras integradoras, de las escuelas comunes que no tienen herramientas las docentes para tratar a estos chicos que necesitan de una contención especial y de una manera de darle las materias de una forma diferente. Otro grupo grande es la comunidad de escuelas PROA. Ustedes allí en Villa María tienen, y todavía en Villanueva también tenemos una. En Villanueva hay, en Villanueva ya se inauguró el edificio propio. Sí. Sin embargo, hay más de 40 escuelas PROA a lo largo y a lo ancho de la provincia, y solamente hay 5 edificios terminados y propios. Digo, el resto, y ustedes son ejemplo de eso también, funcionan en edificios prestados de otros establecimientos educativos. Ustedes por lo menos tienen la suerte de que son en las universidades, en la tecnológica y en la Universidad Nacional, digamos, sede de Villa María, que por lo menos tiene una infraestructura digna para dar clase. Lo que no significa que sea lo que los chicos de escuelas PROA necesitan. Entonces, pero tampoco el nivel de educación o de insumos o de internet tiene que estar pendiente de la suerte. No. Digo, las escuelas PROA fue un programa que se anunció con bombos y platillos como algo de vanguardia, como herramientas de educación en informática, en biotecnología, con especialización, digamos, en materias del futuro, si se quiere, o del presente para el futuro, en el 2014. En el 2018 se anunciaron en cada una de las localidades donde las iba a haber. En el 2019 empezaron la primera camada, digamos, empezaron las clases en edificios prestados, en edificios cedidos, y a 2022 solo 5 de más de 40 escuelas PROA tienen edificios propios. Entonces, eso es una falta de respeto, es una falta de respeto a las familias que depositaron esperanza de darle a los hijos una educación mejor que tienda a esto de las materias del futuro y pretendiendo con eso darle expectativas de progreso y de crecimiento, ¿no? Entonces, esos chicos no han tenido educación digna, no cuentan ni con insumos, ni con nombramiento docente, les falta también auxiliares. Y sobre todo, bueno, el tema del edificio propio, cuando ya se anunció, se reanunció, se inauguró y se requete contrainauguró, y aún así el vicegobernador las anduvo recorriendo y se jactaba del avance de obra. Acá llegamos al 50%, acá llegamos al 70%, después de 5 años. Entonces, es necesario que cada uno desde su lugar, por eso también agradezco estos espacios, porque ustedes como medios de prensa, nosotros como familias, los docentes desde su lugar, hagamos todos la misma fuerza para que de una vez por todas se vuelva a poner el eje de interés en la educación. Soledad, cuando es fantástico, ¿no? Porque coincido en cada uno de los puntos que acabas de exponer. A mí una de las cosas que me preocupa es el norte de la provincia de Córdoba, donde digamos, a ver cómo lo puedo decir en palabras muy claras, está carente totalmente de cualquiera de las necesidades que tienen los pobladores de la provincia de Córdoba, en el norte, donde los chicos no hay colegios, donde no asisten o no han asistido al colegio, donde hay personas con discapacidad, donde nunca han sido atendidas, donde nunca han sido visitadas, donde se arrastran para caminar. Entonces, cuando hablamos de educación, también tenemos que hablar de esta vulnerabilidad social que se está viviendo en un contexto como es también en la última parte de una pandemia. Pero que esto es uno de los ingredientes que se ha usado para tapar toda esta falencia que se viene realizando y viene pasando en educación, en salud, no solamente en la provincia, lo vuelvo a repetir, esto es a nivel país.
Ojalá, que es lo que yo siempre digo, ojalá la política ponga en algún momento como agenda arriba que la educación es el bien general de la población para el crecimiento del ser humano y que la salud es tan sensible y tiene que ser sensibilizada desde este lugar, que es sumamente necesario que también en estas cosas como han pasado de la pandemia estén los insumos, tengamos los respiradores, hay una cantidad de cosas para hacer. Córdoba no es exenta de estas dos cosas tan importantes y que también las hemos vivido y las seguimos viviendo aún hoy en el 2022. Sí, bueno, es nuestro deseo, esto que decís de los sectores más vulnerables, las pruebas Prisma y las pruebas Aprender han demostrado una vez más que el menor desempeño pedagógico se ha dado en estos sectores más vulnerables, ¿no? Lo que, aunque suene duro decirlo, significaría que a más pobreza, menos educación. Por lo tanto, ¿qué expectativas de futuro? Entonces, me parece que, y no somos ingenuos a la realidad política también que Totalmente. vivimos en la provincia, el año que viene hay elecciones, nosotros desde nuestro lugar vamos a pedir, vamos a colaborar y vamos a exigir que todos aquellos que pretendan gobernar esta provincia tengan un plan serio de educación pensado a largo plazo, dejando de lado las mezquindades partidarias, sino que tiene que haber un gran consenso común de hacia dónde dirigir la educación si queremos mejorar el presente y el futuro y darle expectativas de crecimiento y de progreso a nuestros hijos, a los que vienen y en realidad a la Córdoba toda, ¿no? Totalmente. Soledad, nosotros la verdad que te queremos agradecer. ¿A dónde pueden encontrarte? ¿O a dónde pueden encontrar a este grupo de padres para que se puedan sumar muchos más gente de la provincia? Nosotros tenemos una llegada y un alcance a más de 80 localidades de toda la provincia de Córdoba. Entonces, aquellos que quieran sumarse, ¿cómo pueden contactarse? En nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, como Familias por la Educación Córdoba, ahí nos encuentran. Y la verdad que ha sido muy esperanzador esta recorrida que hemos hecho por muchas de las localidades de Córdoba. Estuvimos en Villa María, en Río Tercero, en Río Cuarto, en San Francisco, en Altagracia, bueno, no me quiero olvidar ninguna, en La Falda. Eh, y es esperanzador ver que hay muchas familias que dijeron, me tengo que involucrar, tengo que Qué hacer bueno. oír la voz y la necesidad de nuestros hijos porque esto ya no da para más. La Bueno. situación educativa en la provincia hace agua por donde las mires y es necesario el involucramiento y la participación de todos solicitando que vuelva a priorizarse, ¿no? Creo que ahí está el kit de la cuestión. Digo yo, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque cada uno de los padres, de las familias que puedan involucrarse, son los que van a hacer que esta fuerza sea escuchada. Ojalá, ojalá el gobierno de turno, el gobierno que esté, el gobierno que le interese, ponga como prioridad nacional, provincial, como sea, pero como que pongan como eje que la educación es lo que necesita un pueblo para seguir creciendo y también que la salud sea lo que acompaña para que las familias también puedan sentirse totalmente seguras. Soledad, yo felicitarte desde acá, desde Villa María, desde nuestro canal, desde nuestro Conectadas y decirte que ojalá que cuando vuelvas a venir por estos lados te podamos tener acá sentados con nosotros en el living para conocerte, para darte un abrazo y darte las fuerzas que necesitas para ser cabeza de estos padres autoconvocados por la lucha de la educación en toda la provincia de Córdoba. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre agradecemos estos momentos para poder difundir, para poder concientizar entre todos la necesidad, ¿no?, de participar. Así que va a ser un gusto para mí compartir ese espacio con ustedes. En otra visita a Villa María seguramente la podremos concretar. Por Muchísimas, supuesto. muchísimas gracias.
Gracias, Soledad, gracias. Y con vos, ahí en Córdoba, del otro lado, nosotros nos despedimos de nuestro público, de nuestra gente, y le decimos que si quieren contactar con Soledad y ser parte de este gran equipo de padres autoconvocados que luchan por la educación en la provincia de Córdoba, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Hasta mañana, gente. Gracias, Soledad. Nos vemos en otro momento. Gracias. Chau, chau. Flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things like you